Vamos a ver qué posibilidades de CDRs hay disponibles y en oferta, porque muchos papeles estuvieron recortando bastante después de mencionar muchas veces el tema de los balances, de por qué yo no opero balances, de por qué no quiero estar comprado durante un balance o de tomar alguna decisión antes de que esto pase, porque básicamente son un evento binario, es una cara o cruz, simplemente es una moneda al aire, los balances. Así que vamos a ver qué papeles nos pueden presentar ahora como posibilidades de compra. Así que vamos a ver el gráfico del Nasdaq, por ejemplo, que es el índice que más estuvo recortando. Básicamente estuvo rebotando cerca de los 17.000 puntos, que si lo hacemos a la línea de soporte tranquilamente rebotó. Podríamos decir que es un número psicológico importante, porque casi tocó el número exacto, el número psicológico, el 00, es decir, los 17.000 justos. Y a partir de acá el índice, si bien no ha descomprimido totalmente sus puntos del RSI, estos que están acá abajo, bastante bien como para empezar a tener gusto por las tech. Recuerden que yo muchas veces vengo diciendo que en realidad no se compra cuando todo está subiendo, que todo que sigue subiendo y sigue subiendo, tanto para norte como para las acciones argentinas. Si yo veo que algo sube y sube, como por ejemplo Come, que no digo que vaya a recortar por esto, pero a medida que esto siga subiendo de esta manera, yo no me sumo, no me van a ver operar este papel cuando la tendencia está de esta manera. Sí me van a encontrar en papeles cuando todavía están en pisos, como Galicia, por ejemplo, que si bien no despegó, yo les quiero mostrar por qué a veces la paciencia es necesaria a la hora de operar, porque si ustedes me siguen hace mucho tiempo, en esta época donde los bancos estuvieron en duda, prácticamente tuvimos un gran recorte en Galicia y sin embargo a mí me agarró comprado, y no solamente comprado sino con opciones financieras, en la cual puede ser una derrota definitiva, porque ahí tiene una vigencia el instrumento y si no lo usas se vence. Entonces yo trabajé el trade que ustedes habrán visto por ahí, un screen donde saqué una muy buena ganancia con Galicia, pero estuve durante toda esta lateralidad trabajándolo, analizando las circunstancias, el contexto, qué es lo que hacía Galicia en Estados Unidos, qué hacía en pesos, qué hacía el dólar financiero, y finalmente me encontré con un 10%, un 12%, mejor dicho, casi 13%, en ese día que finalmente después despegó, después de pagar dividendos. Entonces, las operaciones dentro de la bolsa, como inversionistas, tenés que tener paciencia a la hora de operar, no desesperarte, no porque hay una vela verde, finalmente te van a decir que se destruyó el papel, que no le crean al gobierno, que esto, que lo otro, pero porque no es así, porque sin embargo, a pesar de que hay una cierta debilidad en el papel, porque todavía no encuentra volumen, no está rompiendo todavía soportes básicos importantes como los 27.09. Te menciono esto como ejemplo porque muchas veces recibo consultas de clientes que quieren comprar lo tech, lo que está de moda, la tendencia, ya sea por ejemplo Nvidia. En todo caso yo trato de no sumarme, como siempre digo. Ustedes me habrán visto que yo no manejo los CDRs tech si no logro encontrar una buena entrada, y las buenas entradas están cuando recortan en momentos como ya vamos a ver en algunos casos puntuales. En este caso mucho de la tech estaba demasiado elevado con los gaps, y esto se los venía mencionando, les mostré algunos ejemplos. ¿Qué pasa cuando hay un gap abierto? El mercado después finalmente termina por intentar cerrarlo, entonces es decir, volver al precio a testearlo y finalmente ver si el precio convalida realmente el mercado que valía eso o más, es decir, rebote. Pero bueno, lo ideal es siempre esperar que los índices descansen de esta manera. Incluso aunque esto bajara casi más de un 10% el Nasdaq, eso sería bastante sano. No quiere decir que Estados Unidos se va a la quiebra,
que se va a fundir, que viene un crash como los que ya conocemos. No, señores, y señoritas, sino que prácticamente es un descanso natural del mercado, y que el que ya está acostumbrado a esto siempre va a esperar a que ajusten los CDRs o en este caso las acciones en Wall Street, y por lo tanto vamos a ver que los 17.000 puntos es una linda zona como para ya empezar a ver algunos papeles tech. Pero bueno, veremos qué nos dice la extensión de Fibonacci. A mí lo que me gusta siempre es el 61 de Fibonacci, es decir, esto que está acá, que va a coincidir con el máximo anterior que mostramos de los 16.527 dólares. Entonces, si recién ahí llegase a tocar el Nasdaq y yo veo que hay algún papel que está en pisos, que ya el RSI está en sobreventa y demás cuestiones de indicadores, los que yo uso, puedes usar otros, en todo caso ahí sería una muy buena señal, no solamente porque en Estados Unidos estamos viendo que su PBI creció, podremos discutir si es mucho, si es poco, si debería haber sido más, etcétera, etcétera. Eso se lo dejamos a los economistas, si bien puede haber una cierta incertidumbre por esta baja de Joe Biden, porque finalmente si presentan un buen candidato que le haga oposición a Donald Trump, que venía muy bien, va a generar una cierta duda de decir, bueno, pero finalmente este plan de lo que viene haciendo Biden continuará o no, qué puede pasar. Entonces el mercado va a empezarse a hacerse preguntas, que en el índice Merval también nos haremos preguntas, pero ya cuando lo analicemos bien y en profundidad al índice Merval. En este caso estamos viendo acciones de Wall Street, más que nada de los tech. Continuando con esto, veamos en qué situación se encuentran los otros papeles. Por ejemplo, Google, vemos que tenía esta resistencia dinámica, la quebró y finalmente anunció bastante baja. Pero como hubo un gap muy abrupto por la caída de su balance, es natural que te sorprenda de golpe. Entonces, por esto yo siempre trato de no operar los balances y estar antes de eso afuera, porque si no, o bien tomar una decisión, si ver si compro, si mantengo, si vendo, porque no me gusta estar comprado en balances, por más que sea Nvidia, por más que sea una empresa que gane muchísimo dinero, porque el mercado siempre se lo toma en la mayoría de los casos como un selling the news, es decir, vender con la noticia. Por más que el desarrollo de la empresa sea bueno, por más que en el futuro te digan que va a ser muy bueno o mucho mejor que este trimestre, entonces es importante que esto te lo grabes a fuego. Entonces, rompiendo este soporte, ya podemos decir entonces que nos podemos enfrentar a los 160 dólares, donde empezó el gap en esta empresa, y después podremos ver otras que, por ejemplo, yo hablé de Microsoft a mis clientes que estaban deseando entrar en un papel tech, pero ya con demasiada subida, y en este caso fue Microsoft, pero porque estaba testeando este soporte dinámico, del cual una vez quebrado te da la posibilidad de vender y decir, bueno, me voy porque este papel me va a anunciar que va a ir a este soporte que yo marqué con anterioridad, y finalmente está llegando a ese punto. Es decir, vean cómo el análisis técnico te ayuda, por más que haya gente que lo discuta y sin embargo en vivo después salga haciendo análisis técnico, como haciendo un show, como Marcelo Tinelli. Pero acá jugamos en serio, jugamos de verdad al partido, no somos relatores, no somos showmans, simplemente somos agentes de la bolsa y operadores también de la bolsa, muy importante, ¿no? Pero ya podemos ver que Microsoft está con los indicadores bastante ya descomprimidos, casi en sobreventa el indicador, podría ser un poquito más, pero podríamos ya empezar a intentar ver si pagar 417 dólares es interesante, porque ya viene de un dinamismo de esta forma. Pero como está esta forma del Nasdaq, que todavía puede llegar hasta el 61 de Fibonacci, recordemos el primer gráfico que vimos, podremos decir que también hay posibilidades de llegar a la EMA de 200, este indicador de largo plazo. ¿Por qué? Porque tenemos un balance de por medio. Hay veces que yo siempre menciono el tema de los balances como, bueno, si estás dispuesto a arrojar la moneda al aire, trata de hacer una cosa. Si ves que un papel
aflojó un montón, que está sobrevendido, que está en el piso, bueno, quizá, de los quizá, de decirte un 10% de quizá, pueda llegar a rebotar con un gap al alza si es que recortó, pero es algo totalmente al azar. Repito, si sos alguien muy arriesgado, bueno, es entendible que quieras tomar esa decisión. En mi caso, yo, por más que sea muy agresivo, igual no lo hago. Entonces, podríamos decir que todavía ya estamos a precios agradables como para entrar a mediano y largo plazo, pero si el Nasdaq decide recortar un poquito más, eso habilitaría a que el dinamismo sea una especie de amague para bajar un poquito más abajo y finalmente estar a un buen precio de compra, porque recuerden, las compras en pisos tampoco es que compras y salís volando al otro día, sino que tenés que ir trabajando la paciencia, trabajando la inversión. Es decir, no es que es de comprar y ya vas a tener un 10% como si nada, como si fuera así de fácil. No, hay que tener paciencia, hay que tener prudencia y conocimiento, en este caso, tanto en análisis técnico como para ver en qué situación fundamentalmente está la empresa. Entonces es muy importante que esto te lo tengas en cuenta y que lo escuches bien. Así que si no lo escuchaste, volvé atrás y míralo. Entonces prácticamente muchas de estas empresas, yo a Nvidia me gustaría verla, a Nvidia me gustaría verla en $100. Hasta tanto yo no me voy a quedar en la empresa ni la compraría, así que prácticamente todavía podemos esperar un poquito más de baja. Tiene un pequeño y leve gap con su balance en los $95 aproximadamente. Veremos si llega hasta ahí. Vimos que también me sorprendió un poco esto de que no caiga a partir de donde los insiders o la gente que trabaja dentro de esta empresa empezaron a vender sus acciones después de los splits. Y esta situación es acá. Me parecía medio raro que el papel no afloje, pero recién, finalmente ahora lo está haciendo. Ya quebrando un soporte, ahora nos habilita a tratar de o amagar a recuperar, es decir, hacer un pullback, o finalmente ya decidir ir hasta los $95 aproximadamente, que ahí sí sería un precio prudente como para intentar llevar, salvo que quieras comprar una monedita muy poquita, muy baja, siempre considerando que el Nasdaq podría aflojar un poquito más, ¿no? Hace un par de semanas atrás yo me preguntaba con el tema de la inteligencia artificial si realmente lo que nos están vendiendo como imagen dentro de las noticias de inversión, qué potencial tiene la inteligencia artificial a futuro, es impresionante. Pero ¿qué le ofrece hoy en día al público en masa? Es decir, Apple no se hizo rico solamente vendiendo su producto a grandes empresas, a grandes corporaciones, instituciones, sino que se hizo lo que es hoy, vendiendo al público en masa. Pero entonces, la inteligencia artificial, ¿cuándo va a llegar exactamente como un producto sofisticado, que sea en el 99% o 95% acertado, que haga su trabajo? Porque si uno contesta esta pregunta, uno dice, bueno, pero al público le hace imágenes, le contesta algunas preguntas y está bien, pero ¿de qué le sirve? O sea, está bien, el conocimiento siempre va a estar, lo estará en Google, lo estará en Microsoft, lo estarán en los libros para la gente que le gusta leer libros, pero básicamente el potencial de venta en masa todavía está demasiado verde para mi punto de vista. Pero bueno, ya vemos, el ajuste ya lo está haciendo. Yo este comentario lo hice en privado en un grupo en Telegram, después vino el ajuste, no hizo una amague en Nvidia, después volvió a subir y finalmente estamos en la duda que yo había planteado. Pero bueno, otro papel que sí veo que me gusta como para largo plazo es New. New es un papel, un CDR que es un banco virtual, ¿no? Si estás en Argentina seguramente habrás visto muchos de los bancos o billeteras virtuales. En este caso es una empresa líder de ese sector y en el cual cotiza en Wall Street. Me gusta que esté haciendo un throwback, es lo más claro que he visto en el día de hoy, porque está justo en esta zona, en los $12 con 37, con 30 centavos. Tenemos un soporte en los $12 aproximadamente de dinamismo.
para el que intenta llevar un papel a largo e incluso a corto plazo, podría intentar entrar a estos precios para ver si rebota finalmente. Y si no, bueno, ya trataría de vender por si esto cae por debajo de la línea dinámica que venimos dibujando hace un tiempo, porque esto me lo pidieron a analizar en privado y quedó así y finalmente funcionó absolutamente todo el gráfico que hicimos. Pero bueno, habrá que ver que responda en estos días, ver que el mercado procese este crecimiento que tuvo Estados Unidos y por lo tanto también tenemos que observar el VIX, que está casi en máximos ya de los últimos movimientos alcistas rojos de las movidas de osos. Lo vamos a poner en color rojo. Esto también es importante cada vez que hay un ajuste o un recorte o una corrección. Prácticamente esto se dispara hacia el alza y vemos que estamos enfrentando un máximo. ¿Podría haber otros días más de alza? Sí, porque tenemos un objetivo de resistencia máxima a 21 dólares con 83 centavos. Entonces es importante considerar esto para ver cuándo esa volatilidad roja, esa fuerza de osos empiece a disminuir, y en caso de que lo quiebre al alza es porque van a ganar más fuerza, así que cuidado un poco con eso, ¿no? En cuanto a Meta, ya les vengo diciendo hace tiempo que no me gusta que esté este gap acá que sigue dibujado, no lo puede terminar de cerrar, sigue intentando, amagando con ir a buscarlo y no lo busca, así que muy probablemente avisaba que íbamos a llegar de nuevo a estos precios para ver si finalmente en esta situación trata de ir a cerrar el gap. Veremos si lo hace, porque todavía sigue alcista el mercado. Ya vimos cómo lo vengo mencionando hace un montón de tiempo, y después el dato de Estados Unidos lo terminó confirmando mis sospechas. Al final se confirmaron con decir que Estados Unidos está creciendo, aunque bueno, se puede discutir si es mucho o no. En todo caso, vamos a ver que la EMA 200 servirá como un soporte, pero ya tendremos también otro soporte en los 427 dólares por si hay una MAGI. En todo caso, estarías a media agua. Yo trato de esperar a que cierre ese gap. Hasta que no lo haga, no sé si estaré comprado en Facebook. Además, porque presenta balance dentro de muy poquito, el 31 de julio. Entonces, mucha precaución. Pero si te gusta lanzar la moneda desde el análisis técnico, podría llegar a ayudarte a ser corajudo, como decimos acá, pero es un riesgo bastante elevado. Recordemos que a Google no le fue bien porque las expectativas estaban muy altas y no logró cumplir, así que eso confirma mi pregunta: si realmente la inteligencia artificial está ofreciéndole algo de valor a las personas de masa o no. Pero bueno, al momento yo creo que de futuro lo va a hacer, pero estamos verdes. No sé si ustedes recuerdan el tema de metaverso. El metaverso también fue un tremendo hype con Meta, etcétera, y hoy en día nadie se acuerda de eso. Está todavía verde, lo estuvo aún más verde antes, y sin embargo hizo mucho eco ruido dentro de la bolsa, pero acá estamos nuevamente quizá en una misma situación. Después tenemos Apple. Apple es un papel que desde que elevó su precio con este gap, no lo volví a analizar, pero ya estaba la figura hecha como para decir, bueno, finalmente nos vamos, porque ya había tocado este soporte que habíamos marcado, incluso sigue marcado, había testeado todo este precio, en algún momento tenía que disparar, y bueno, el balance fue el detonante de todo esto. Entonces, lo que a mí no me gusta es este gap, porque a mí me asusta mucho estos gaps de que todas las empresas estén muy alcistas, porque por lo general cuando un movimiento al alza es así, a veces es probable que las bajas también sean de esa misma forma. Entonces, ojo también, porque son un arma de doble filo estas volatilidades. Ya lo vemos en carne propia con el dólar financiero. Cuando sube demasiado, también baja demasiado, pero no lo suficiente, porque si no nos seguiríamos en 1300, sino que prácticamente nos sube un 3%, un 4%, y así, y después al otro día nos baja un 10%, un 5%. Entonces ya conocemos en carne propia la volatilidad. El que mejor está es el Dow Jones, que respondió en el soporte que habíamos dibujado, pero está bastante flojo porque
rechazó las medias móviles y sobre todo la WMA de 21 periodos. Después AMD está muy cercano ya a alejarse la EMA 200 para tratar de aguantar el soporte de largo plazo que habíamos marcado hace un montón de tiempo en los 131 o 130 dólares, que seguramente lo va a hacer mientras llega el balance, la época de balances. Y bueno, ustedes ya saben qué pueden hacer con la moneda, o yo preferiría no utilizarla, pero bueno, hay algunos atrevidos, por decirlo así, que les gusta jugar eso del más 10, el menos 15, etcétera. Pero bueno, veremos algo que esto puede servir bastante bien como para que lo tengas en cuenta. Otra cosa es el mercado emergente. Esto tiene mucho que ver con las empresas chinas también, donde debería empezar a rebotar en los 42 dólares aproximadamente. Si no, ya en la EMA de 200 nuevamente tendremos que ver si no nos asusta hasta ahí el mercado emergente para ver un rebote. Sería natural que eso pase porque los amagues están. Sin embargo, no rompería esta posible nueva tendencia de los mercados emergentes. Después tenemos las empresas dentro de lo que consideramos el Dow Jones, y el cual no están tan bajas o bajistas como sí lo están algunas tech, pero tranquilamente yo tomaría cautela, esperaría. Si tomaste ganancias, yo me quedaría a esperar que las grandes empresas empiezan a mostrar sus balances y recién ahí empezar a tomar decisiones. Mientras tanto seré prudente, seguiré esperando las acciones argentinas que tengo, me quedaré esperando, no me apresuraré, básicamente porque no es una situación para apresurarse en la época de balances. Las épocas de balances son para toma de decisiones de tu cartera, y cuando pase eso recién empezá a perfilar tu cartera para un futuro balance o algún evento, ya sea político como las elecciones, por ejemplo. Entonces, por ahora solamente vi un solo papel bastante interesante, pero el resto está o demasiado contra las cuerdas de los balances, o bien básicamente estamos a medias agua como el Dow Jones. Entonces, espero que te haya servido. Suscríbete al canal. Un saludo.